¿Te ha pasado que despiertas con una sonrisa, sintiendo que hoy sí, que por fin todo va a salir bien? Te vistes con buena energía, sales de casa con esa sensación de ligereza y de repente una sola frase, una mirada o un comentario y todo se desmorona. Un gesto indiferente de tu pareja, una respuesta seca en el trabajo, alguien que te ignora en un mensaje o, peor aún, algo tan pequeño como un comentario en redes que se te queda dando vueltas en la cabeza por horas. Y ahí estás tú, a las 2 de la mañana, reviviendo la escena una y otra vez como si fuera una película. Analizas cada palabra, cada gesto, imaginando lo que podrías haber dicho, lo que deberías haber hecho. Lo repites tanto que terminas creyendo que esa persona tiene poder sobre ti. Yo viví así por años, mi amor. Era una montaña rusa emocional. Podía sentirme invencible en la mañana y completamente rota por la tarde, todo dependiendo de lo que otros hicieran o dijeran. Caminaba por el mundo con un letrero invisible que decía: por favor, apruébame, valídame, dime que soy suficiente, y lo más triste es que no me daba cuenta. Creía que ser sensible era sinónimo de tener un gran corazón, pero en realidad estaba viviendo prisionera de las opiniones ajenas. Cada crítica me dolía como una herida nueva. Cada gesto frío me hacía sentir invisible. Me perdía en la mirada de los demás, buscando en ellos el reflejo que yo no encontraba en mí. ¿Y sabes qué es lo peor? Que cuando vives así, tu felicidad no te pertenece. Eres como una hoja al viento, dependiendo de la dirección del clima emocional de los demás. Si te sonríen, brillas. Si te ignoran, te apagas. Si te critican, te derrumbas. Es una forma silenciosa de esclavitud emocional, una cárcel que no se ve, pero se siente. Y llega un momento en que el cuerpo también empieza a gritar: ansiedad, insomnio, cansancio, desánimo. Yo lo viví todo. Me desgastaba intentando complacer, explicando, justificando, demostrando que era buena, amable, digna de amor. Pero cada vez que lo hacía, me alejaba un poco más de mí misma. Hasta que un día, después de llorar por algo tan insignificante que ni siquiera hoy recuerdo, me miré al espejo con los ojos hinchados y me hice una pregunta que cambió mi vida. ¿Hasta cuándo voy a dejar que mi paz dependa de lo que otros hacen o dicen? Y ahí, mi reina, comenzó mi transformación. No fue un proceso fácil, pero fue el más liberador de mi vida. Aprendí a observar mi mente, a entender mis emociones y sobre todo a recuperar el poder que había entregado sin darme cuenta. Hoy quiero compartir contigo 8 secretos psicológicos que transformaron completamente mi manera de vivir, de amar y de relacionarme con los demás. No son teorías complicadas ni palabras vacías. Son verdades simples, pero tan poderosas que cuando las integras en tu día a día, nada ni nadie puede sacudirte. Y te lo digo desde mi experiencia. Si yo pude salir de ese ciclo de dolor, tú también puedes. Así que ponte cómoda, toma tu café o tu té y prométeme algo. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que voy a contarte puede marcar un antes y un después en tu vida emocional. Y si sientes que este mensaje resuena contigo, si sientes ese pequeño temblor en el pecho que te dice: esto es para mí, dale like a este video y suscríbete a mi canal. Porque aquí, mi amor, no solo vas a aprender a sanar, sino a renacer. El primer secreto que me devolvió la paz y la libertad emocional fue este: nada de lo que los demás dicen o hacen es personal. Déjame repetirlo porque quiero que lo grabes en tu alma. Nada es personal. Suena simple, ¿verdad? Pero cuando lo entiendes de verdad, cuando lo comprendes no solo con la cabeza sino con el corazón, tu vida cambia. Piensa en esto. Si tienes un vaso lleno de agua pura y alguien lo golpea, ¿qué se derrama? Agua limpia. Pero si tu vaso está lleno de veneno y alguien lo golpea, lo que se derrama es veneno. Lo que sale de las personas cuando están bajo presión, frustradas o dolidas, no tiene que ver contigo, tiene que ver con lo que llevan dentro. Esa persona que te grita en el tráfico no está enojada contigo, está en guerra con su propia vida. Ese familiar que siempre te critica no ve tus defectos, está proyectando los suyos. Esa amiga que te envidia no odia tus logros, odia su falta de
de valor para alcanzar los suyos. Cuando entendí esto, dejé de absorber el veneno ajeno. Empecé a imaginar que cada vez que alguien me lanzaba una palabra hiriente, era como si me tirara una pelota. Yo podía atraparla y cargar con ella todo el día. O podía simplemente dejarla caer al suelo y seguir caminando. Porque al final nadie puede herirte sin tu participación. Y ojo, esto no significa permitir faltas de respeto o justificar actitudes tóxicas. No, mi amor. Significa entender desde dónde viene el otro para no dejar que sus heridas gobiernen tu paz. Cuando no lo tomas personal, dejas de reaccionar desde el dolor y comienzas a responder desde el poder. Es como si te pusieras un escudo invisible hecho de comprensión y calma. Ya no absorbes, observas, ya no te enganchas, eliges. Y eso, mi reina, es libertad. El segundo secreto es tan simple que casi parece ridículo, pero te aseguro que tiene el poder de cambiar completamente la forma en la que vives tus emociones. Respira antes de reaccionar. Y no estoy hablando de esa respiración automática que haces todo el día sin darte cuenta. Me refiero a una respiración consciente, profunda, deliberada, porque lo que muchas veces arruina nuestras relaciones, nuestros días y nuestra paz no es lo que sucede, sino cómo reaccionamos ante ello. Durante años yo viví en modo automático. Alguien me decía algo que me dolía y sin pensarlo respondía con rabia, con sarcasmo o con lágrimas. Era como si una fuerza invisible tomara el control de mi cuerpo antes de que yo pudiera detenerla. Y después, cuando todo pasaba, llegaba el arrepentimiento. ¿Por qué dije eso? ¿Por qué reaccioné así? ¿Por qué siempre termino sintiéndome peor? Y entendí que no era que yo fuera débil o impulsiva, sino que no sabía cómo darle a mi cerebro el tiempo que necesita para procesar antes de actuar. Mira, tu cerebro tiene una parte muy antigua que se llama amígdala. Es la que controla el miedo, la que detecta el peligro. Cuando alguien te dice algo que interpretas como una amenaza, aunque sea emocional, esa parte se activa instantáneamente. No distingue entre un león en la selva o un comentario hiriente de tu pareja. Para ella, todo es peligro. Y cuando eso pasa, tu cuerpo entra en modo supervivencia. Tu corazón se acelera, la respiración se corta, los músculos se tensan y pierdes la capacidad de pensar con claridad. Es en ese instante cuando dices cosas que no quieres decir, cuando actúas desde la herida y no desde la conciencia. Pero aquí está lo mágico. La respiración es el interruptor que puede apagar esa alarma. Cuando respiras profundamente, activas el sistema nervioso parasimpático, el que le dice a tu cuerpo, estás a salvo, no hay peligro real. En ese momento, la mente racional puede volver a tomar el control. Es el espacio entre el estímulo y tu respuesta donde vive tu libertad. Te propongo algo. La próxima vez que sientas que la sangre te hierve, que te invade la rabia o la tristeza, detente. No digas nada. No escribas ese mensaje. No expliques. Solo respira. Inhala por la nariz contando hasta 4. Mantén el aire dentro de ti un par de segundos. Luego exhala lentamente por la boca contando hasta 6. Hazlo 3 veces. Son 20 segundos que pueden salvarte de horas o incluso días de angustia. Cuando lo practicas, algo curioso empieza a pasar. Lo que antes parecía una ofensa imperdonable comienza a perder fuerza. Las palabras ya no te atraviesan como flechas. Empiezas a ver las cosas con perspectiva, no desde el impulso, sino desde la calma. Y esa calma es poder, porque en esa pausa recuperas la capacidad de elegir cómo responder. Yo recuerdo una vez que mi pareja me dijo algo que en otro tiempo habría desencadenado una tormenta. Sentí el calor en el pecho, esa ola que te sube a la cabeza y que te empuja a gritar o llorar. Pero respiré. Lo hice casi de manera automática porque ya lo había practicado tantas veces que se volvió mi refugio. Cuando solté el aire, en lugar de responder con ira, pude mirar la situación desde otro lugar. Pude ver que él no me estaba atacando, solo estaba proyectando su propio estrés. Esa conversación que antes habría terminado en una pelea se transformó en un momento de comprensión. No se trata de reprimir tus emociones, no se trata de fingir calma cuando estás herida. Se trata de darle a tu mente la oportunidad
de alinearse con tu corazón antes de actuar, de no dejar que una emoción momentánea arruine algo que amas. Y sobre todo, se trata de aprender a confiar en ti misma, en tu capacidad de responder con sabiduría. Piensa en todas las veces que has dicho algo en un momento de rabia que después quisieras borrar. Piensa en las discusiones que se salieron de control, en las relaciones que se desgastaron por impulsos. Si hubieras tenido 20 segundos de respiración consciente, ¿cuántas heridas se habrían evitado? La respiración es más que aire, es una herramienta ancestral de autocontrol, una llave invisible que abre la puerta a tu serenidad. Y lo mejor de todo, la llevas contigo siempre. No necesitas nada más que recordarte a ti misma que no todo merece una reacción inmediata, que puedes elegir la calma sin rendirte, puedes ser firme sin gritar, puedes poner límites sin perder la compostura. Con el tiempo, esta práctica se convierte en tu nueva manera de vivir. Ya no respondes desde la herida, sino desde la sabiduría. No te consumes en cada conflicto, te mantienes en tu centro. Y cuando llegas a ese punto, las personas notan el cambio. Notan que hay algo en ti que ya no se deja arrastrar por el caos, que tu energía es diferente, más sólida, más serena. Eso, mi amor, es poder emocional en su forma más pura. Y te prometo que cuando lo dominas, la vida se vuelve mucho más ligera, porque dejas de ser víctima del momento y te conviertes en dueña de tu respuesta. Y ahí, justo ahí, comienza la verdadera paz interior. El tercer secreto cambió completamente la forma en la que veía mi vida. Sé observadora, no víctima. Y quiero que entiendas esto profundamente, porque aquí es donde muchas personas se quedan atascadas sin saberlo. Durante años yo creí que el mundo estaba en mi contra. Cada vez que algo salía mal, lo interpretaba como una señal de que el universo me estaba castigando. Si alguien me rechazaba, era porque yo no era suficiente. Si las cosas no salían como quería, era porque la vida me tenía manía. Vivía con una sensación constante de injusticia, como si todo lo malo me ocurriera a mí y solo a mí. Y así pasé años, mi amor, creyendo que era el destino, la mala suerte o las personas a mi alrededor quienes decidían cómo me sentía. Pero lo que realmente ocurría era que había renunciado a mi poder, porque cuando vives desde la mentalidad de víctima, le entregas tu vida entera a lo externo. Esperas que los demás cambien para poder estar bien. Esperas que te pidan perdón, que te reconozcan, que te reparen. Y mientras esperas, el tiempo pasa y tú sigues en el mismo lugar. Convertirte en observadora, en cambio, es un acto de madurez emocional. Es el momento en el que decides mirar la vida desde arriba, no desde el dolor. Es como si subieras a una montaña y por fin pudieras ver el paisaje completo. Lo que antes parecía una tragedia personal, de pronto se convierte en una lección. Dejas de preguntarte ¿por qué me pasa esto? Y comienzas a preguntarte ¿para qué me está pasando esto? Y esa sola pregunta cambia todo. Recuerdo un momento específico en el que lo entendí por completo. Había perdido un trabajo que me encantaba. Me había esforzado tanto, había dado todo de mí y aún así me despidieron sin una explicación clara. Pasé días llorando, repitiéndome que no era justa la vida, que no merecía eso. Me sentía humillada, inútil, enojada. Pero un día, sin saber por qué, algo en mí se detuvo. Me cansé de sufrir. Me senté en silencio y decidí observar, sin juicio, sin drama. Me pregunté, ¿qué me está intentando mostrar esto? ¿Qué parte de mí necesita crecer con esta experiencia? Y ahí lo vi claro. Aquel trabajo me había mantenido cómoda, pero no feliz. Estaba estancada, había dejado de desafiarme. La vida no me estaba castigando, me estaba empujando. Me estaba mostrando que era hora de moverme, de crear algo propio. 6 meses después, estaba trabajando en un proyecto que cambió mi vida por completo. Y entendí que nada había sido un error, solo una reorientación. Cuando asumes el rol de observadora, recuperas el poder de transformar lo que vives. No puedes controlar lo que sucede, pero puedes controlar el significado que le das. Y ese significado lo cambia todo. Si ves cada fracaso como una señal de que no eres capaz, te hundes. Pero si lo ves como una oportunidad de aprendizaje, creces. Si ves cada traición como un castigo, te cierras. Pero si la ves como una invitación a poner límites, te fortaleces. Ser observadora no significa volverte fría o desconectada. Significa mirar con conciencia, sin drama, sin exagerar el dolor. Es aprender a decirte, esto duele,
pero puedo con ello. Esto me molesta, pero no me define. Esto me frustra, pero también me enseña. Y créeme, mi amor, cuando logras eso, te conviertes en alguien imparable, porque dejas de reaccionar y comienzas a responder con sabiduría. A veces me preguntan, Nilda, ¿cómo hago para dejar de ser víctima si todo lo que me rodea es difícil? Y siempre les digo lo mismo, no puedes cambiar el entorno, pero sí puedes cambiar la manera en que lo miras. Si todo lo que ves es problema, todo te dolerá, pero si aprendes a mirar con curiosidad, encontrarás sentido incluso en los momentos más duros. Te doy un ejemplo. Imagina que estás viendo una película. Si solo observas la escena que duele, te parece injusta, pero si ves toda la historia completa, entiendes que esa escena era necesaria para el crecimiento del protagonista. Así es tu vida. Cada experiencia que ahora no entiendes forma parte de una trama más grande que aún se está desarrollando. Y tu papel no es sufrirla, es aprender a interpretarla. Ser observadora te da distancia emocional, no para huir, sino para comprender. Cuando algo te descoloca, puedes detenerte, respirar y preguntarte, ¿qué está despertando esto en mí? ¿Qué parte de mí aún necesita sanar? Esa es la verdadera inteligencia emocional. No negar lo que sientes, sino usar lo que sientes para conocerte más. Y te aseguro algo, cuando adoptas esta mirada, las cosas externas pierden poder sobre ti. Las críticas ya no te hieren igual. Los rechazos dejan de ser tragedias. Los cambios ya no te dan miedo, porque entiendes que todo lo que ocurre tiene un propósito, incluso si aún no puedes verlo. El día en que dejas de verte como víctima y te ves como aprendiz, todo se transforma. El dolor sigue existiendo, claro, pero ya no es el mismo, ya no te destruye, te construye, te convierte en una versión más fuerte, más sabia y más libre de ti misma. Así que la próxima vez que la vida te sacuda, no preguntes ¿por qué a mí? Pregunta ¿qué está tratando de enseñarme esto? Y escucha la respuesta porque siempre llega. A veces en forma de silencio, a veces en forma de cambio, pero siempre llega. Y cuando llega, cuando ves con claridad, sientes una paz nueva, una fuerza que no depende de nadie más. Entiendes que el poder no está en lo que te pasa, sino en cómo eliges mirar lo que te pasa. Y en ese momento, mi amor, la víctima desaparece y nace la observadora. El cuarto secreto es uno de los más poderosos que he descubierto y, al mismo tiempo, uno de los más difíciles de practicar con coherencia. Tú decides cómo te sientes. Puede parecer una frase simple, incluso obvia, pero cuando la entiendes de verdad, se convierte en una llave maestra. Porque si tú decides cómo te sientes, significa que ya nadie más puede hacerlo por ti. Y esa, mi amor, es la verdadera libertad emocional. Durante mucho tiempo creí que mis emociones eran el resultado inevitable de lo que los demás hacían. Si alguien me trataba bien, estaba feliz. Si alguien me ignoraba, estaba triste. Si algo salía mal, me derrumbaba. Vivía completamente a merced del comportamiento ajeno y no me daba cuenta de que al hacerlo estaba entregando las llaves de mi bienestar a cualquiera que pasara por mi vida. Era como si cada persona tuviera un control remoto con el que podía cambiar mi estado de ánimo a su antojo. Un día, en una de esas noches largas en las que la mente no se calla, entendí algo que me sacudió por dentro. Nadie, absolutamente nadie, puede entrar en tu mente y colocar una emoción sin tu consentimiento. Pueden decirte algo, pueden hacerte algo, pero la interpretación, esa pequeña traducción interna entre lo que ocurre y lo que sientes, esa sí es completamente tuya. Y ahí está el poder. Por ejemplo, si alguien te dice, eres un fracaso, lo que determina cómo te sientes no son las palabras, sino lo que eliges creer sobre ellas. Si te las tomas como una verdad, te hundes. Si las ves como una proyección del otro, te mantienes firme. Lo que cambia no es el comentario, sino el significado que tú le das. Y el significado lo eliges tú. Yo lo practiqué por primera vez después de una discusión con una amiga cercana. Me dijo cosas duras, hirientes. Lo primero que sentí fue esa mezcla de rabia y tristeza que te sube por la garganta. Estuve a punto de responder con la misma energía, pero respiré. Y en ese instante, una voz interna me preguntó, ¿qué vas a elegir sentir? Fue tan claro, tan directo, que me paralizó. Y por primera vez en mi vida decidí no alimentar la herida.
Decidí sentir compasión en lugar de enojo. Decidí no engancharme. Y fue increíble cómo todo cambió. La situación era la misma, pero mi experiencia era completamente diferente. Decidir cómo te sientes no es negar la emoción, es tomar responsabilidad sobre ella. Es entender que puedes sentir dolor sin quedarte a vivir en él, que puedes reconocer la tristeza sin convertirla en identidad, que puedes aceptar el enojo sin usarlo para destruir. Y cuando empiezas a hacerlo, te das cuenta de algo fundamental. No necesitas que nadie cambie para poder estar bien. Hay personas que pasan años esperando que alguien les pida perdón, que cambien su actitud, que se den cuenta del daño que causaron. Y mientras esperan, su vida se congela. Su paz depende de un gesto ajeno que puede nunca llegar. Pero cuando aprendes a decidir cómo te sientes, ya no necesitas eso. Puedes seguir adelante sin que te devuelvan nada, porque ya no esperas que el otro te repare. Tú misma te reparas. Es cierto, hay palabras que duelen. Hay situaciones injustas, hay traiciones que dejan marcas profundas. No se trata de fingir que no pasa nada, sino de no permitir que esas heridas dirijan tu historia. La emoción es inevitable, pero el sufrimiento prolongado es opcional, y esa diferencia la marca una elección. Cada mañana, cuando te levantas, puedes decirte: hoy decido cómo me siento. No mi jefe, no mi pareja, no el tráfico, no el clima. Yo, hazlo aunque al principio te parezca tonto. Hazlo aunque no lo creas del todo, porque poco a poco esa frase empieza a instalarse en tu mente como una semilla, y llega un día en que florece y te das cuenta de que ya no reaccionas igual. Ya no te tomas las cosas tan a pecho, ya no pierdes tu equilibrio con cada palabra ajena. Es un entrenamiento, como fortalecer un músculo que siempre has dejado dormido. Cada vez que alguien te provoca, tienes una oportunidad de practicar. Cada vez que la vida no sale como esperabas, puedes elegir entre perderte en la frustración o mantenerte en tu centro. Y cuanto más eliges tu paz, más natural se vuelve. He conocido personas que incluso en medio de circunstancias durísimas logran mantener la calma. No porque sean frías, sino porque han entendido algo esencial. El control no está afuera, está adentro. No puedes controlar lo que pasa, pero puedes controlar el significado que le das. Y al hacerlo, cambias toda tu experiencia. Mira, el dolor es parte de la vida, no lo puedes evitar, pero el sufrimiento es resistencia al dolor. Es cuando te niegas a aceptar lo que es, cuando te aferras a cómo deberían ser las cosas. En el momento en que sueltas la necesidad de que la realidad sea diferente, sientes alivio, porque ya no luchas contra lo que no puedes controlar. Así que la próxima vez que algo te altere, que alguien te haga sentir pequeña, que la vida no se comporte como esperabas, pregúntate: ¿qué voy a elegir sentir? Tal vez no puedas cambiar la situación, pero puedes elegir la emoción que vas a llevarte de ella. Esa elección es tu libertad y también tu poder. Cuando entiendes esto, ya no vives a la defensiva. Ya no necesitas tener razón, ni demostrar nada, ni controlar a nadie. Solo necesitas estar en paz contigo misma. Y esa paz no depende de las circunstancias, sino de tu decisión diaria de cuidar tu mundo interno. Y cuando llegas ahí, cuando realmente vives desde ese espacio, descubres que nada ni nadie puede quitarte la calma sin tu permiso. Te conviertes en una mujer libre, serena, inquebrantable. Y ese, mi amor, es uno de los regalos más grandes que puedes darte. El quinto secreto tiene que ver con algo que muy pocas personas se atreven a revisar con honestidad: el entorno en el que viven y las personas con las que se rodean. Puede sonar superficial, pero no lo es. El entorno moldea tu mente más de lo que imaginas. Tus pensamientos, tus emociones e incluso tus decisiones diarias están profundamente influenciados por las voces que te rodean. Por eso digo siempre que cuidar tu entorno es una forma de amor propio. Durante años no me di cuenta de cuánto me afectaba la energía de quienes estaban cerca. Me esforzaba por mantenerme positiva, por cuidar mi paz, pero cada vez que me reunía con ciertas personas, terminaba drenada, desmotivada o dudando de mí. Era como si mi luz se apagara poco a poco, y entonces entendí algo simple, pero contundente: no puedes florecer en un terreno tóxico. Por más que te esfuerces, si estás rodeada de queja, crítica, comparación o negatividad, esa energía termina infiltrándose en tu interior, contaminando tu manera de pensar. Mira, hay un dicho que dice: eres el promedio de las 5 personas con las que más tiempo pasas.
y aunque parezca una frase de autoayuda, es una verdad biológica. El cerebro humano tiene algo llamado neuronas espejo. Estas células se activan cuando observamos el comportamiento de otros y tienden a imitar inconscientemente su energía, su actitud, incluso su lenguaje emocional. Si pasas suficiente tiempo con alguien pesimista, empezarás a ver el mundo con los mismos tonos grises. Si te rodeas de alguien que se queja constantemente, sin darte cuenta, comenzarás a hacerlo tú también. Lo mismo ocurre con el entusiasmo, la disciplina o la paz interior. Se contagian. Por eso es tan importante ser selectiva con tu energía, no desde la arrogancia, sino desde la conciencia. No todas las personas merecen acceso ilimitado a ti. Algunas son compañía, otras son carga. Y no por maldad, sino porque aún no saben manejar su propio dolor. Aprender a poner distancia no es crueldad, es protección. Recuerdo que cuando comencé este proceso tuve que tomar decisiones dolorosas. Había amistades de años que se habían construido sobre la queja compartida, sobre hablar mal de otros o sobre victimizarnos juntas. En el momento en que dejé de alimentar ese tipo de conversaciones, el vínculo se debilitó y aunque dolió, sentí una paz enorme. Me di cuenta de que no estaba perdiendo personas, estaba recuperando espacio para crecer. El entorno no solo son las personas, también son los lugares, los hábitos y los contenidos que consumes. Si cada mañana lo primero que haces es leer noticias cargadas de miedo, si pasas horas viendo dramas o comparándote con vidas ajenas en redes sociales, tu mente se llena de ruido y luego te preguntas por qué no puedes estar tranquila. La mente es como un jardín. Si siembras basura, florece el caos. Si siembras calma, florece la claridad. Empieza por algo pequeño. Revisa qué escuchas, qué lees, qué ves. Pregúntate, ¿esto me eleva o me drena? Si te drena, apártalo sin culpa. Cambia el ruido por silencio, la crítica por aprendizaje, la comparación por inspiración. No se trata de vivir en una burbuja, sino de filtrar lo que dejas entrar. Tu mente es tu casa y no todo el mundo ni todo contenido merece una habitación en ella. También entendí que el entorno no solo te afecta emocionalmente, sino también a nivel vibracional. Cuando estás rodeada de personas que se quejan o viven desde la escasez, su energía se vuelve un peso. Pero cuando compartes tu tiempo con gente que vibra en gratitud, en propósito, en crecimiento, algo en ti se enciende. Es como si tu alma recordara lo que es posible. Te invito a observar tus conversaciones. ¿De qué hablas la mayor parte del tiempo? ¿De lo que falta o de lo que estás creando? ¿De problemas o de soluciones? Porque tus palabras son semillas. Si todo lo que siembras son quejas, cosecharás frustración. Si siembras conciencia, recogerás calma. Yo misma tuve que reaprender a conversar, a dejar los temas vacíos, las críticas sin sentido, las comparaciones inútiles. Empecé a buscar conversaciones que me hicieran pensar, que me despertaran, que me devolvieran esperanza. Y te prometo que cuando cambias tus conversaciones, cambia tu energía. Y aquí viene lo más importante, no esperes que todos te entiendan. Cuando empiezas a cuidar tu energía, a decir no, a elegir con quién te rodeas, habrá personas que te llamen egoísta, distante o rara. No te lo tomes personal. La gente que aún no ha aprendido a cuidarse tiende a juzgar a quien lo hace. Pero el tiempo siempre da la razón, porque cuidar tu entorno no solo transforma tu presente, sino tu destino. Piensa en esto. Cada persona con la que pasas tiempo te está programando, para bien o para mal. Si pasas tiempo con quienes te inspiran, te conviertes en una versión más alta de ti misma. Si te quedas entre quienes te limitan, te encoges. No se trata de que los demás sean buenos o malos, sino de reconocer con honestidad qué tipo de energía necesitas para expandirte. Elige rodearte de quienes creen en ti incluso cuando tú dudas, de quienes te corrigen con amor, no con juicio, de quienes celebran tus victorias sin compararlas con las suyas. Porque esas personas no solo te acompañan, te impulsan, te recuerdan quién eres cuando olvidas tu fuerza y cuando por fin logras construir ese entorno fértil, algo maravilloso ocurre. Tu mente se calma, tus ideas fluyen, tus emociones se equilibran. Ya no estás luchando contra
contra un ruido constante, estás creando desde la armonía. Empiezas a entender que cuidar tu entorno es una forma profunda de decirte, me merezco estar bien. Así que mi amor, si hoy sientes que tu energía está agotada, que nada te motiva, revisa menos lo que haces y más con quién lo haces. Porque la verdadera transformación no siempre empieza dentro. A veces empieza con lo que eliges dejar afuera. El sexto secreto, mi amor, es una de las lecciones más sutiles y a la vez más poderosas que aprendí en mi vida. Usa el poder de la indiferencia estratégica. Y quiero que prestes mucha atención a esa palabra, estratégica, porque no se trata de frialdad, ni de apatía, ni de desinterés. Se trata de inteligencia emocional en su forma más refinada. Es el arte de no reaccionar ante todo. Es entender que no todo merece tu respuesta, tu energía o tu tiempo. Vivimos en una cultura que nos empuja a reaccionar a todo. Si alguien te critica, respondes. Si alguien te provoca, te defiendes. Si alguien te ignora, te esfuerzas más. Si alguien te ataca, contraatacas. Pero cuando vives así, caes en una trampa. Cada reacción es una cuerda invisible que te ata al otro. Sin darte cuenta, le das el poder de manipular tu estado emocional. Y el resultado es agotador. Yo lo viví en carne propia. Durante años sentía que tenía que aclararlo todo, justificarlo todo, responder a todo. Si alguien hablaba mal de mí, tenía que explicarme. Si alguien me trataba con frialdad, me angustiaba tratando de entender qué había hecho mal. Si alguien me provocaba, entraba al juego. Hasta que un día, una terapeuta me dijo algo que nunca olvidé. Nilda, no todo lo que te lanzan es tuyo, no todo merece ser recogido. Esa frase me cambió. Aprendí que a veces el silencio es la respuesta más poderosa, que dejar caer una provocación al suelo, sin recogerla, puede desarmar más que 1000 argumentos, que ignorar una ofensa no es debilidad, es maestría emocional, porque la gente que busca lastimarte se alimenta de tu reacción. Necesitan tu energía para validar su propio caos, pero si no se la das, si simplemente sonríes y sigues, se quedan hablando solos. La indiferencia estratégica es una forma de protección elegante. No requiere gritar, ni explicar, ni demostrar nada. Requiere presencia, calma y una decisión firme. No voy a gastar mi energía en lo que no construye. Y esa decisión, cuando la practicas, te da una paz que ninguna victoria en una discusión podría darte. Te voy a contar algo que me pasó hace unos años. Una persona con la que trabajaba me hizo un comentario injusto frente a otros. Fue una crítica pasivo-agresiva, disfrazada de broma. En otro tiempo me habría defendido con argumentos o me habría quedado callada, pero llena de rabia por dentro. Esa vez simplemente la miré, sonreí con suavidad y cambié de tema, no desde la arrogancia, sino desde la claridad. Esa noche dormí tranquila. Días después, esa persona intentó provocarme otra vez, pero al no obtener reacción, se rindió. Y ahí entendí que el poder no está en responder, sino en elegir cuándo no hacerlo. La indiferencia estratégica es, en realidad, una manifestación de autoestima, porque cuando sabes quién eres, ya no necesitas pelear por demostrarlo. Cuando estás en paz contigo, el ruido externo deja de tener sentido. Te conviertes en una muralla emocional. Todo puede chocar contra ti, pero nada logra penetrarte si no lo permites. Pero ojo, ser indiferente no significa tolerar abusos o injusticias. Significa no invertir tu energía en lo que no tiene propósito. Puedes poner límites sin gritar. Puedes alejarte sin resentimiento. Puedes decir esto no con serenidad, porque a veces la respuesta más fuerte no es una palabra, es tu silencio. Te invito a practicarlo en lo cotidiano. Cuando alguien te lance una indirecta, no expliques, no te defiendas, no reacciones. Respira y observa. Cuando alguien te provoque en redes sociales, no respondas. No alimentes el fuego con tu atención. Cuando sientas la necesidad de demostrar que tienes razón, recuerda, tu paz vale más que cualquier argumento. Yo tengo una regla que sigo desde hace años y me ha salvado de innumerables tormentas. Si en 5 años no va a importar, no le dedico más de 5 minutos. Y créeme, casi nada de lo que hoy te altera pasará esa prueba. Así que, ¿para qué darle tanta importancia a lo que no deja huella real en tu vida?
La indiferencia estratégica también tiene un efecto hermoso. Te vuelve misteriosa. Cuando dejas de reaccionar a todo, la gente nota tu calma. Empiezan a percibir que hay algo en ti que no se puede manipular, que ya no eres predecible, que no te mueven con facilidad. Y eso, mi amor, no solo impone respeto, sino que te devuelve un control silencioso sobre tus emociones. Hay una sabiduría ancestral que dice: cuando el sabio apunta a la luna, el necio mira el dedo. No te distraigas con los dedos que te señalan. Mantén la mirada en lo importante, en tu crecimiento, en tu paz, en tu propósito, porque cada vez que bajas al nivel de la provocación, te alejas de tu grandeza. Con el tiempo descubrirás que muchas batallas se ganan simplemente no peleándolas, que muchas ofensas pierden fuerza cuando no las repites en tu mente, que muchos conflictos se disuelven cuando eliges no alimentarlos. La indiferencia estratégica no solo te ahorra lágrimas, también te protege del desgaste emocional que genera estar reaccionando constantemente. Practícala como un arte, no desde la soberbia, sino desde la sabiduría. Sé como el agua, tranquila pero imposible de atrapar. Aprende a quedarte en silencio mientras los demás se agitan y verás cómo todo se acomoda sin que tú tengas que mover un dedo. Y cuando logres dominar este arte, sentirás algo que pocas personas experimentan: ligereza, porque al dejar de responder a todo, te liberas. Recuperas tu energía, tu enfoque, tu poder, y te das cuenta de que la mayoría de las cosas que antes te quitaban el sueño nunca merecieron tanto espacio en tu vida. El séptimo secreto, mi amor, es quizás el más íntimo de todos, el que no se muestra en público, el que nadie más puede escuchar, pero que define por completo tu destino. Reprograma tu diálogo interno, porque esa voz que vive dentro de ti, la que te acompaña cuando nadie te ve, la que te habla al despertar, la que te juzga cuando fallas, puede ser tu peor enemiga o tu mejor aliada. Todo depende de cómo la entrenes. Durante años, sin darme cuenta, viví siendo mi propia agresora. Por fuera sonreía, me mostraba fuerte, capaz, empática, pero por dentro esa voz no paraba de castigarme. Cada vez que algo no salía bien, me decía: otra vez fallaste, no sirves para esto, nadie te va a tomar en serio. Eran frases pequeñas, aparentemente inofensivas, pero se repetían tanto que se volvieron mi verdad. Y lo más doloroso era que creía que esa dureza era necesaria. Pensaba que si me trataba con exigencia me haría más fuerte, pero la verdad es que solo me estaba destruyendo desde dentro. No necesitaba disciplina, necesitaba compasión. La mente humana es un instrumento asombroso, pero también es literal. No distingue entre lo que piensas con intención y lo que repites por costumbre. Si todo el día te dices: no puedo, no merezco, no soy suficiente, el cerebro no lo cuestiona, simplemente obedece. Ajusta tus emociones, tus decisiones y hasta tu fisiología para confirmar eso que repites. Por eso, tu diálogo interno se convierte en la programación que guía toda tu vida. Cuando comprendí esto, decidí observar mis pensamientos sin juzgarlos, como quien escucha una radio encendida. Al principio fue chocante. No podía creer cuánta negatividad me repetía sin notarlo. Entonces empecé a practicar un ejercicio sencillo pero poderoso. Cada vez que me sorprendía diciéndome algo cruel, decía en voz baja: stop. Me detenía y reformulaba la frase. Si antes pensaba: soy un desastre, lo cambiaba por: estoy aprendiendo a hacerlo mejor. Si me decía: nunca lo lograré, lo convertía en: voy paso a paso, pero estoy avanzando. Y aunque al principio sonaba falso, con el tiempo empecé a creerlo. No se trata de engañarte ni de repetir frases vacías frente al espejo. Se trata de hablarte como hablarías con alguien que amas. Si una amiga se equivocara, ¿la llamarías inútil? Number. Le dirías: tranquila, todos nos equivocamos. Entonces, ¿por qué contigo eres tan dura? ¿Por qué te exiges perfección mientras a los demás les ofreces comprensión? Reprogramar tu diálogo interno es romper ese doble estándar y empezar a darte el mismo cariño que das a los demás. Yo recuerdo un día, después de una sesión con una paciente, que me quedé sola en el consultorio. Había cometido un pequeño error en una charla y mi mente empezó su discurso. ¡Qué tonta! ¿Cómo pudiste decir eso? En ese momento me detuve, cerré los ojos y me hablé en silencio. Estoy aprendiendo, no pasa nada.
A veces los errores son necesarios para mejorar. Sentí que algo dentro de mí se ablandaba, y fue la primera vez que entendí que la verdadera fortaleza no está en exigirte más, sino en tratarte con ternura. Con el tiempo comprendí algo profundo. La manera en que te hablas se convierte en la forma en que vives. Tu voz interna moldea tu realidad. Si te hablas desde la culpa, vivirás atrapada en el castigo. Si te hablas desde el miedo, vivirás a la defensiva. Pero si te hablas desde el amor, construirás una vida que se siente en paz, incluso en medio del caos. La ciencia lo confirma. Cada pensamiento que repites genera conexiones neuronales que con el tiempo se vuelven caminos automáticos. Si repites autocrítica, refuerzas la ruta del miedo. Si repites autocompasión, refuerzas la ruta del crecimiento. Es pura neuroplasticidad. Tu cerebro se reconfigura según el tipo de conversación que tienes contigo misma. Por eso, el cambio no se logra solo con acción, sino también con lenguaje. Tus palabras son órdenes biológicas. Cada vez que dices no puedo, tu cuerpo lo cree y se contrae. Cada vez que dices sí puedo, aunque todavía no lo hayas logrado, tu mente se expande buscando cómo hacerlo posible. Es como enseñarle a tu propio sistema nervioso a confiar otra vez en ti. Te propongo algo muy simple, pero transformador. Durante los próximos días, antes de dormir, escribe 3 frases que te gustaría empezar a creer sobre ti. No importa si ahora no te salen de manera natural. Escríbelas igual, algo como: soy capaz de mantener la calma en cualquier situación. Merezco relaciones sanas y recíprocas. Estoy aprendiendo a confiar en mi camino. Léelas en voz alta, despacio, como si las sembraras en tu mente. Hazlo cada noche. En unos días notarás que algo cambia. Ya no reaccionas igual, te hablas con más respeto y esa voz que antes te castigaba empieza a suavizarse. El diálogo interno es el tono de fondo de tu vida. Si es hostil, todo suena tenso. Si es amable, todo se siente posible. No esperes a que el mundo te valide para sentirte valiosa. Valídate tú, con tus palabras, con tu mirada, con tus gestos. Háblate con el mismo amor que darías a una niña que aún está aprendiendo a caminar. Porque en cierto sentido, todas seguimos aprendiendo a caminar dentro de nosotras. Y un día, sin darte cuenta, mirarás atrás y notarás que esa voz ya no te sabotea, te guía. Que ya no te hiere, te protege. Que ya no te dice no puedes, sino hazlo, confía. Y cuando eso ocurre, cuando tu mente deja de ser un campo de batalla y se convierte en un refugio, entiendes que no hay poder más grande que el de estar en paz contigo misma. El 8º secreto, mi amor, es uno de los más desafiantes, el que más pone a prueba tu madurez emocional y tu verdadero crecimiento interior. Prioriza tu paz sobre tener la razón. Puede sonar sencillo, incluso lógico, pero si miras con honestidad, te darás cuenta de que gran parte del sufrimiento humano proviene de esa necesidad de demostrar que estamos en lo correcto. Queremos que los demás lo vean, lo reconozcan, lo validen. Queremos ganar la discusión, tener la última palabra, quedarnos con la sensación de que el otro entendió. Pero a veces, en esa batalla por la razón, perdemos algo mucho más valioso: la calma. Yo lo aprendí a la fuerza, después de incontables discusiones que me dejaban vacía. Tenía esta necesidad de explicarlo todo, de que el otro comprendiera mi punto de vista, y aunque lograba convencer, algo dentro de mí quedaba desgastado. Porque cuando tu objetivo es ganar, no escuchas para entender, escuchas para responder. Te encierras en la defensa, en el orgullo, en el ego. Y el ego, mi amor, es el asesino silencioso de la paz. Recuerdo una conversación especialmente dura con alguien que amaba profundamente. Ambos creíamos tener la razón. Cada palabra era un intento de imponernos, de demostrar que el otro estaba equivocado. No importaba el tema, importaba el control. Al final, ninguno de los dos ganó. Solo quedó el cansancio, la distancia y ese silencio tenso que duele más que cualquier discusión. Esa noche me di cuenta de algo. La razón no te da paz, pero la paz te da razón.
Cuando priorizas tu tranquilidad, dejas de necesitar que el otro esté de acuerdo contigo para sentirte segura. Empiezas a comprender que la validación más importante no viene de convencer, sino de permanecer serena incluso cuando el mundo no te entiende. Eso, mi amor, es poder interior. A veces creemos que rendirse en una discusión es debilidad, cuando en realidad es sabiduría. Saber cuándo soltar una conversación, cuándo guardar silencio, cuándo no insistir más, requiere mucha más fuerza que seguir luchando, porque se necesita valentía para no tener la última palabra. Se necesita amor propio para elegir tu paz antes que tu orgullo. Hay algo que he visto una y otra vez en mis pacientes. Muchas de las heridas más profundas no provienen de lo que se dijo, sino de no saber detener la pelea a tiempo. ¿Cuántas relaciones se rompen no por el problema en sí, sino por la necesidad de tener razón? ¿Cuántos padres e hijos se alejan por no ceder? ¿Cuántas parejas duermen en la misma cama, pero con kilómetros de distancia entre sus corazones, solo porque ninguno quiso soltar primero? Y te diré algo con el corazón: no todo lo que se rompe se repara con argumentos. A veces lo único que sana es el silencio. A veces la única forma de ganar es no pelear, porque en la calma se aclara lo que en la rabia se distorsiona. Cuando eliges tu paz, no estás diciendo tú tienes razón. Estás diciendo no voy a permitir que esto me quite la serenidad. Y eso no es debilidad, es dominio propio. Yo tengo una práctica que me salvó muchas veces. Cada vez que siento la necesidad de discutir, de corregir, de insistir, me pregunto, ¿esto vale mi energía? Si la respuesta no es un sí rotundo, elijo callar, porque he aprendido que las personas solo escuchan desde su nivel de conciencia y no puedes exigir comprensión donde todavía hay ego o herida, y forzarla solo te desgasta. A veces el acto más amoroso que puedes tener contigo misma es retirarte de una batalla que no te lleva a ningún lado, no con desprecio, sino con serenidad. Retirarte no porque te rindes, sino porque decides no alimentar lo que no suma. Y curiosamente, cuando lo haces, el tiempo pone cada cosa en su lugar. La verdad siempre se revela, aunque no la defiendas. Piensa en las veces que dormiste con el corazón acelerado después de una discusión. Piensa en la sensación de vacío que queda incluso cuando ganas. Ahora imagina poder dormir en calma, sin necesidad de justificarte, sin rencor, sin carga. Esa sensación, mi amor, vale infinitamente más que cualquier victoria verbal. Y no me malinterpretes. Esto no significa que dejes pasar injusticias o que te conviertas en alguien sumisa. Significa que eliges tus batallas con inteligencia, que no entregas tu energía a cada provocación, que sabes cuándo hablar y cuándo el silencio es más sabio, porque no todas las guerras se ganan peleando, algunas se ganan no participando. Con el tiempo, te darás cuenta de que la gente más serena no es la que siempre tiene la razón, sino la que ya no la necesita, porque ha entendido que la paz no se defiende, se habita, que la claridad no se impone, se irradia, y que cuando vives desde la calma, tu presencia misma se vuelve una respuesta. La verdadera victoria, mi amor, no es convencer al otro, sino conservar tu equilibrio en medio del conflicto. No es demostrar quién tiene razón, sino recordar quién eres cuando todo se desordena. Es mantenerte firme en tu verdad sin levantar la voz y marcharte sin cerrar la puerta con ruido. Así que la próxima vez que alguien te provoque, respira. Pregúntate si vale la pena perder tu centro por eso. Recuerda que puedes elegir la paz sin renunciar a tu poder, que puedes soltar sin rendirte, que puedes amar y aún así retirarte a tiempo. Y cuando logres hacerlo, cuando veas que ya no necesitas tener razón para sentirte libre, descubrirás algo que no tiene precio, que nada externo puede perturbarte cuando tu paz interior se convierte en tu prioridad. Ese es el punto más alto de la madurez emocional, el lugar donde finalmente comprendes que no todo lo que merece ser dicho hoy, ni por ti ni a ese precio. El noveno secreto, mi amor, es el que realmente marca la diferencia entre una vida vivida en automático y una vida vivida con propósito. Aprende a soltar el control. Este es quizá el más silencioso de todos los aprendizajes, pero también el más liberador.
porque mientras sigas creyendo que necesitas controlar cada detalle para sentirte segura, seguirás siendo esclava de lo imprevisible y la vida, te lo digo con certeza, no se deja controlar. Durante mucho tiempo fui de esas personas que necesitaban tener todo bajo control. Los planes, los horarios, las respuestas, las emociones ajenas. Tenía una idea muy clara de cómo debían ser las cosas y sufría cuando no salían así. Me costaba confiar, me costaba delegar, me costaba simplemente soltar y dejar que la vida hiciera su parte, y eso me agotaba. Vivía en tensión, intentando anticiparme a todo, como si mi valor dependiera de mantenerlo todo en orden. Hasta que la vida, en su infinita sabiduría, me rompió todos los planes. Perdí un proyecto importante, una relación y parte de mi estabilidad. Fue un año donde sentí que nada salía como debía. Luchaba contra la corriente, intentando arreglarlo todo, y cuanto más me esforzaba, más se desmoronaba. Una noche, sentada en el suelo de mi habitación, me rendí. Literalmente, bajé los brazos y dije, no puedo más. En ese momento, algo cambió. No fuera sino dentro de mí. Por primera vez dejé de pelear con lo que era, dejé de resistirme y entonces lo entendí. Soltar no es perder, es dejar espacio para que llegue algo nuevo. Desde ese instante comencé a mirar la vida de otro modo. Me di cuenta de que detrás de cada control hay miedo. Miedo a perder, a no ser suficiente, a que las cosas no salgan como queremos. Pero la paradoja es que el control no te protege, te encadena, porque lo que intentas retener con fuerza se rompe, lo que aprietas demasiado se escapa y lo que sueltas con confianza florece. Soltar el control no significa desinteresarte o dejar que la vida te pase por encima, significa confiar en que has hecho tu parte y que el resto no depende de ti, confiar en los procesos, en los tiempos, en que incluso lo que parece caos tiene un propósito, es aprender a descansar en medio de la incertidumbre. He visto a tantas personas destruir su paz tratando de forzar los resultados. Amores que no se sostienen, trabajos que ya no les nutren, situaciones que ya dieron lo que tenían que dar. Y ahí siguen, sosteniendo lo insostenible por miedo a soltar. Pero la vida no puede entregarte lo nuevo si tus manos siguen ocupadas con lo viejo. Cuando te atreves a soltar, algo mágico sucede. Recuperas energía. Esa energía que antes gastabas controlando, la usas para crear, para disfrutar, para respirar. Y curiosamente, cuando ya no estás tan tensa intentando dominarlo todo, las cosas empiezan a fluir mejor. Porque la vida responde al estado de apertura, no al de rigidez. Yo lo he comprobado una y otra vez. Cada vez que solté lo que no podía controlar, una relación, una expectativa, una respuesta, lo que vino después fue siempre más auténtico. No siempre más fácil, pero sí más real. A veces la vida no te quita algo para castigarte, sino para liberarte. Soltar el control también tiene que ver con dejar de intentar controlar a las personas. ¿Cuántas veces nos desgastamos esperando que el otro cambie, que vea lo que no quiere ver, que entienda lo que aún no puede comprender? Y nos frustramos porque en el fondo no aceptamos que cada uno tiene su propio ritmo de evolución. Amar también es respetar el proceso del otro. A mí me costó entenderlo, quería ayudar, corregir, orientar, hasta que me di cuenta de que en ese afán de ayudar estaba cruzando la línea entre acompañar y controlar. Y eso, aunque venga del amor, también es una forma de ego. El verdadero amor no impone, inspira, no empuja, sostiene, no exige que el otro cambie, confía en que lo hará cuando esté listo. Soltar también implica aceptar la incertidumbre. Y sé que eso asusta, porque nos han enseñado a creer que la seguridad está en tener certezas. Pero la verdad es que las certezas son una ilusión. Todo cambia. Todo. Lo que hoy das por sentado, mañana puede transformarse. Y está bien, porque la seguridad real no viene de lo que puedes controlar, sino de tu capacidad de adaptarte a lo que no puedes prever. Cuando dejas de luchar contra lo que no puedes cambiar, te alineas con la vida. Empiezas a sentirte en paz incluso cuando las cosas no son perfectas. Descubres que no necesitas tener todas las respuestas, solo la disposición de seguir aprendiendo. Y ahí está la verdadera libertad, en aceptar que no sabes qué pasará, pero confiar en que sabrás qué hacer cuando llegue el momento.
Te invito a practicarlo. Cada vez que sientas ansiedad por algo que no depende de ti, repite mentalmente: he hecho lo que puedo, lo demás se lo entrego a la vida. Respira y suelta. No te imaginas cuánto alivio trae esa frase cuando la haces tuya. Y algo más, cuando sueltas el control, permites que la vida te sorprenda, que te muestre caminos que ni siquiera habías considerado, que lleguen personas, oportunidades o aprendizajes que estaban bloqueados por tu necesidad de dirigirlo todo. A veces el milagro ocurre justo después de rendirte. Así que, mi amor, deja de empujar donde ya no hay puerta. Si algo no fluye, no insistas. Si alguien no responde, no persigas. Si la vida parece decirte no, no lo tomes como castigo, tómalo como redirección. Todo lo que está destinado para ti te encontrará cuando dejes de aferrarte a lo que no lo está. Y cuando por fin lo entiendes, algo en ti se aquieta. Dejas de correr detrás de las cosas y comienzas a caminar junto a ellas. Dejas de exigirle a la vida que te dé respuestas y empiezas a disfrutar de las preguntas. Y esa, mi reina, es una de las formas más puras de paz. Vivir sin miedo a soltar, porque confías plenamente en lo que eres y en lo que viene. El 10º secreto, mi amor, es uno que transforma por completo la manera en la que experimentas el presente. Aprende a estar aquí, ahora, de verdad, no de cuerpo, sino de alma. No con la mente en el pasado ni con los miedos en el futuro, sino completamente anclada en este instante, que es lo único que realmente existe. Vivimos en una era en la que todos corremos, pero casi nadie llega a ningún lugar. Corremos detrás de metas, de validaciones, de expectativas. Corremos tanto que olvidamos respirar, y cuando por fin nos detenemos, nos damos cuenta de que llevamos años viviendo en modo piloto automático, haciendo pero sin sentir, pensando pero sin estar. Yo lo viví durante una gran parte de mi vida. Había días en los que podía estar en una conversación y, sin embargo, mi mente estaba en otra parte, repasando lo que dije, anticipando lo que debía decir, preocupándome por lo que tal vez iba a pasar. Estaba físicamente presente, pero emocionalmente ausente, y así, poco a poco, se me escapaban los momentos más simples, los más genuinos. Una risa, una caricia, un silencio compartido. Todo se deslizaba entre mis dedos mientras mi mente vagaba por mundos que aún no existían o por heridas que ya habían pasado. Hasta que un día, en medio de una sesión con una paciente, me di cuenta de algo impactante. Ella hablaba de su ansiedad por el futuro y mientras la escuchaba, noté que yo también estaba atrapada en ese mismo patrón. En lugar de escucharla desde la calma, mi mente estaba ocupada pensando qué debía decirle después. En ese instante me obligué a detenerme. Respiré profundamente y volví a escucharla de verdad. Algo cambió. Su voz se volvió más nítida, sus emociones más palpables, su humanidad más cercana. Fue como si el tiempo se detuviera. Entendí que ese era el poder del presente. El presente no es solo un punto entre lo que fue y lo que será. Es la puerta a la paz. Es el único lugar donde puedes realmente experimentar la vida. Todo lo demás, los recuerdos, las proyecciones, los miedos, son construcciones mentales. Y sin embargo, pasamos el 90% del tiempo en ellas, reviviendo lo que ya no existe o sufriendo por lo que todavía no ha ocurrido. Estar presente no significa que ignores el pasado o que no planees el futuro. Significa que dejas de vivir desde ellos, que reconoces lo que fue, confías en lo que vendrá, pero eliges vivir en el ahora, porque el ahora es el único momento en el que puedes amar, decidir, sanar, disfrutar. Todo lo demás es ilusión. La mente tiene la costumbre de saltar. Es inquieta, como un niño que no puede quedarse quieto. Se aferra a los ¿y si me equivoco? ¿Y si no me sale? ¿Y si pierdo? Pero cuando logras traerla de vuelta al momento presente, algo se relaja en tu cuerpo. La respiración se vuelve profunda, la mirada más suave, el corazón más abierto. Es como si regresaras a casa. Empezar a vivir desde la presencia requiere práctica. No se logra con leerlo ni con entenderlo intelectualmente. Se logra con experiencia directa. Puedes comenzar con algo tan sencillo como prestar atención a tus sentidos, el olor del café por la mañana, la textura del agua en tus manos, el sonido de tu respiración. Cosas pequeñas que anclan tu mente al instante. Cada vez que tu mente se vaya, porque se va a ir,
Tráela de regreso con suavidad, sin juicio. Ese es el entrenamiento. Yo tengo un ritual que me ayudó muchísimo. Cada vez que siento que la ansiedad aparece, hago una pausa de 30 segundos y repito mentalmente: aquí estoy en este instante y está bien. No imaginas el poder que tiene esa frase. Es como si el alma volviera al cuerpo. Todo se ordena, el ruido se apaga y lo que antes parecía un caos se vuelve manejable. Porque la mayoría de las veces lo que nos hace sufrir no es lo que está ocurriendo, sino lo que pensamos que podría ocurrir. Nos herimos más con nuestras proyecciones que con la realidad misma. Pero cuando estás presente, descubres que en este instante casi siempre estás a salvo, que lo que hay aquí y ahora, aunque imperfecto, es suficiente. Ser presente también te enseña a disfrutar sin miedo, a saborear el café sin pensar en el reloj, a mirar a alguien a los ojos sin tener la mente en mil cosas, a reírte sin pensar en quién te escucha. Porque cuando estás realmente presente, desaparece la necesidad de control, de validación, de perfección. Solo estás tú, completa, entera, viviendo. Con el tiempo, la práctica de la presencia cambia tu manera de relacionarte con todo. Las conversaciones se vuelven más profundas, las decisiones más intuitivas, las emociones más genuinas, porque ya no reaccionas desde el piloto automático, respondes desde la conciencia. Y aquí viene algo que nadie te dice. El presente no solo es paz, también es poder, porque solo en el ahora puedes actuar. No puedes cambiar el pasado ni controlar el futuro, pero en el presente puedes mover, elegir, transformar. Es el único punto desde el cual puedes redirigir tu historia. Así que la próxima vez que sientas que tu mente corre, que la ansiedad te roba la calma o que el miedo te paraliza, detente, respira, mira alrededor, pregúntate, ¿qué está ocurriendo exactamente ahora? Y verás que la mayoría de las veces el peligro solo está en tu mente. Lo que existe frente a ti, aquí y ahora, casi siempre es manejable. La vida se te está dando en este segundo, no en lo que pasó ni en lo que vendrá. Este instante es el regalo que llevas años buscando, y si aprendes a habitarlo, todo lo demás se acomoda solo, porque cuando estás presente, el pasado deja de doler y el futuro deja de asustar. No necesitas correr detrás de nada, porque todo lo que realmente importa ya está aquí, esperándote en el único lugar donde la vida sucede, el ahora.